Vamos a mirar la palabra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos, el capítulo 4, es un pasaje muy conocido por nosotros. Capítulo 4, verso 17. Aleluya. Romanos capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer hasta el verso 22. Aleluya. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dejemos hasta ahí. Padre que estás en los cielos, adoramos tu nombre y te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual amamos. Tu palabra es fiel, tu palabra es preciosa, es maravillosa. Gracias porque hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. A través de ella nos consuela, nos orienta, nos enseñas, nos ministra, Señor. Permite que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, tu palabra halle cabida en nuestra vida y en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, por favor, tenga la bondad. Bendito sea Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. Quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título: Dios hace posible lo imposible. Dios hace posible lo imposible. Dígale al que está a su lado: Dios hace posible lo imposible. Y ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Al Dios que hace posible lo que para nosotros es imposible. Bendito sea el Señor. En una ocasión, cuando el Señor le dice a Jeremías, cuando el ejército del norte, los caldeos, estaban invadiendo Judá, todas sus ciudades, sus pueblos, sus provincias, y Dios le dice a Jeremías que uno de sus familiares iba a venir y le iba a proponer un negocio, le iba a decir que le comprara la heredad que le estaba vendiendo. En ese tiempo de crisis, cuando los enemigos estaban apoderándose de la tierra, estaban conquistando a Judá, a todas sus ciudades, en ese momento viene el familiar de Jeremías y le dice que le compre su propiedad. Y Dios le dice a Jeremías que la compre. Jeremías, en obediencia a la palabra, compra la propiedad
pero después que compra la propiedad, él en cierto sentido le reclama a Dios y le dice al Señor que por qué, en otras palabras, que por qué le permite hacer ese negocio, le dice que compre esa propiedad cuando los enemigos de Judá y de su pueblo estaban invadiendo la nación, estaban invadiendo todo el territorio. A esta altura prácticamente toda la tierra de Judá estaba siendo conquistada, y es en ese momento cuando Dios le dice al profeta que compre la heredad. Y luego que Jeremías, pues en cierto sentido se queja por esa decisión que él ha tomado, Dios le hace una pregunta a Jeremías. Dios le dice a Jeremías que vendría tiempo cuando se comprarían propiedades en ese lugar, se venderían casas. Y luego Dios le dice a Jeremías: ¿habrá algo que sea difícil o que sea imposible para mí? O sea, porque el panorama que estaba viviendo la nación era un panorama muy triste. El ambiente que se estaba viviendo era muy lamentable. O sea, humanamente no se veía solución. Todo lo que se veía era oscuro. Y es en ese momento cuando Dios le dice a Jeremías: ¿habrá algo que sea imposible para mí? Alabado sea el Señor. O sea, dándole a entender a Jeremías que Dios tenía el control de todas las cosas, y que el Dios al cual él le estaba sirviendo era el Dios que hacía posible lo imposible. Bendito sea el Señor. Mire que en este pasaje que hemos leído encontramos el ejemplo de Abraham. Abraham tenía una disposición muy grande para tomarle la palabra a Dios. Abraham es de esos creyentes que esperan que Dios dé la palabra y ellos la toman y la hacen propia. O sea, esperan que salga la palabra de la boca de Dios y toman esa palabra y la hacen suya. Abraham era esa clase de hombre. Por eso se le conoce como el padre de la fe. O sea, había en él una disposición muy grande para tomarle la palabra a Dios y hacerla suya con una fe inquebrantable. O sea, Dios decía algo y él la tomaba y él creía esa palabra. Por eso usted ve que Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y él dice amén. Le tomó la palabra a Dios. Luego usted ve que Dios le dice a Abraham y le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio, y Dios le toma la palabra a Dios y le dice amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, hacía suya la palabra con una fe inquebrantable, sabiendo que Dios era experto en hacer posible lo imposible. Él no dudaba. Cuando Dios decía algo, Abraham tomaba esa palabra. Cuando Dios daba la palabra, Abraham la hacía suya. Abraham recibía la palabra de Dios. Tenía una fe inquebrantable en lo que Dios decía, en lo que Dios hablaba. ¿Por qué? Porque él estaba seguro, estaba convencido, alabado sea el Señor, que Dios es experto en hacer posible lo imposible. Y es lo que miramos en este pasaje. Mire que Dios le da la palabra a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 4. Y Dios le dice a Abraham que todas las familias de la tierra serían bendecidas en su descendencia. Génesis capítulo 12, aleluya.
Dios le da la palabra a Abraham y le dice: todas las familias de la tierra serán benditas en tu nombre, en tu descendencia. Miren lo que dice verso 1 al verso 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mire todas las promesas que vendrían sobre él. Haré de ti una nación grande. Otra promesa: y te bendeciré. Otra promesa: y engrandeceré tu nombre. Otra promesa: y serás bendición. Otra promesa: bendeciré a los que te bendijeren. Otra promesa: a los que te maldijeren, maldeciré. Otra promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Entonces usted ve que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y Dios le dice a Abraham lo que iba a suceder en su vida. Dios le dice que haría de él una gran nación. Dios le dice que lo iba a bendecir. También Dios le dice: engrandeceré tu nombre. Dios le dice: serás bendición. Alabado sea el Señor. Y le dice que de sus lomos saldría la simiente que traería bendición a toda la familia de la tierra. Y cuando usted lee el verso 4, dice que Abraham salió, o sea, obedeció a Dios, le tomó la palabra a Dios, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dios le da la palabra y él la toma e inmediatamente sale al lugar que Dios le iba a mostrar. Por eso en Romanos 4 verso 17 nos dice el texto, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios. ¿Qué dice el texto? A quien creyó. Aleluya. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. O sea, después que Dios le habla a Abraham, Abraham toma la palabra y aquí dice: a quien creyó. O sea, Dios da la palabra y él de una vez la creía. Dios da la palabra y él de una vez la tomaba, esa palabra. Hacía esa palabra parte de su vida. Él estaba seguro que todas esas promesas que Dios había prometido se iban a convertir en una realidad en su vida y en su familia. También nos enseña este pasaje que la fe de Abraham era una fe que superaba los obstáculos que se oponían a las promesas de Dios. Porque usted ve, Dios le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Dios le da todas esas promesas. Pero el hecho de que Dios nos dé promesas no quiere decir que vamos a estar exentos de dificultades. No quiere decir que vamos a estar exentos de obstáculos. No quiere decir que vamos a estar exentos de adversidades. Yo puedo estar en el lugar de la voluntad de Dios. Puedo estar en el propósito de Dios. Puedo estar dentro de los planes de Dios, pero eso no me va a eximir de las pruebas. No me va a eximir de las dificultades, de las luchas. Las dificultades van a venir. Yo no puedo decirle: pero Dios, si yo te sirvo, ¿por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo dificultades
si yo me he convertido a ti, si yo estoy dentro de tu voluntad, estoy dentro de tus planes, de tus propósitos, si yo estoy haciendo, Señor, lo que a ti te agrada, ¿por qué me pasa esto? Alabado sea el nombre del Señor. No importa, hermanos. Alabado sea el Señor. Así Dios nos haya hecho promesas, eso no nos va a eximir de los obstáculos y de las dificultades. Aquí encontramos a un hombre que le creía a Dios, que tomaba la palabra de Dios, que la hacía suya, que era de una fe sólida, que era de una fe estable. Era una fe que los problemas no la ponían a tambalear. Era una fe firme. Alabado sea el Señor. Una fe que lo llevaba a resistir y a enfrentarse a todas las adversidades que se pudieran presentar y a superar los obstáculos que se oponían a las promesas de Dios. Porque hay promesas de Dios para su vida, hay promesas de Dios para mi vida, pero también van a venir los obstáculos para impedir que esas promesas se conviertan en una realidad. Pero es ahí donde nuestra fe debe ser sólida y debe llevarnos a superar todos los obstáculos que se puedan presentar para recibir eso que Dios me ha prometido, para recibir eso que Dios me ha hablado, para que lo que Dios me ha dicho se convierta en una realidad. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y eso es lo que miramos del verso 18 de Romanos capítulo 4 al verso 20. Aquí encontramos a un hombre con una fe que superaba los obstáculos. La fe que tenemos en Dios y en su palabra nos lleva a superar los obstáculos, nos lleva a superar las adversidades. Es una fe con una solidez, con una estabilidad que hace que usted pueda vencer todo contratiempo, toda dificultad, toda adversidad que venga a su vida. Alabado sea el Señor. Y usted se mantiene a pesar de esas adversidades con una fe firme en lo que Dios le ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, los textos que vamos a leer nos habla de esa fe de Abraham, que era una fe que superaba los obstáculos. Mire el verso 19, dice que la fe de Abraham superó la falta de vitalidad de su cuerpo. Porque usted sabe que Dios le hace la promesa y le dice que les iba a dar un hijo. Pasaron muchos años. Abraham prácticamente era un hombre de 100 años. Habían pasado más de 20 años de esa promesa que Dios le había hecho. Alabado sea el Señor. Entonces su cuerpo, ya como dice el texto, casi muerto. Miren lo que dice el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Cuántos años aproximadamente tenía? Siendo de casi 100 años. Aleluya. Así que para que la promesa de Dios se cumpliera, la debilidad o la falta de vitalidad de su cuerpo era un obstáculo. Sí. Imagínense a un hombre de 100 años y a una mujer de 90 años que Dios le diga: les voy a dar un hijo, ustedes van a ser padre ahora. Él a los 100 años y ella a los 90 años. Hay que tener una fe de verdad sólida para superar ese obstáculo.
sea, humanamente eso es imposible. Porque no solo estaba el obstáculo de la vitalidad de su cuerpo, sino que también estaba el obstáculo no solo de la vejez de Sara, sino de la esterilidad de Sara. Porque ella era una mujer estéril. Alabado sea el Señor. Entonces, ese era otro obstáculo para la promesa de Dios. O sea, cuando Abraham de pronto le decía a los demás, Dios ha prometido que me va a dar un hijo, la gente lo miraba y le decía, pero es que usted ya va a cumplir 100 años. Eso es imposible, Abraham. Ahora su esposa, además de ser estéril, no obró Dios el milagro cuando eran jóvenes. Ahora su mujer estéril ya pasó todo ese periodo de concebir. Ahora es una mujer ya de 90 años. No, Abraham, usted le entendió mal a Dios. Usted se equivocó. No puede ser posible. Pero mire lo que dice el verso 19 que leímos. Dice que él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. O sea, superó este obstáculo. Otro obstáculo, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ese fue otro obstáculo que se oponía a la promesa que Dios le había hecho. Entonces Dios a usted y a mí nos ha hecho promesas. Y a veces cuando nos miramos a nosotros mismos, decimos eso es imposible. Cuando miro mis capacidades, cuando me doy cuenta quién soy, cuando me miro de verdad a mí mismo, digo eso es imposible. Lo que Dios ha hablado de mí, lo que Dios ha dicho que se va a hacer en mi vida y en mi casa, eso es imposible. Yo no tengo esas capacidades, no tengo esas facultades, no tengo esas energías, no tengo esa vitalidad, no tengo esa preparación. O sea, siempre que Dios nos promete algo, van a presentarse obstáculos externos e internos. Obstáculos que vienen de afuera, que te van a decir, usted no puede. Eso es imposible. La promesa de Dios no se puede hacer una realidad en su vida. Pero no solo hay que superar los obstáculos externos, sino los internos, los propios. Porque vamos a encontrar obstáculos en nosotros que nos van a decir, eso es imposible. Que nos van a decir, eso no se puede. Eso no puede ser una realidad en su vida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Cristo para siempre. Entonces él superó esos obstáculos. Ahora, ¿cómo superó esos obstáculos? El verso 18 es un verso hermoso del capítulo 4 de Romanos. Y dice que le creyó a Dios, aunque humanamente no había posibilidad. Tremendo, hermanos. Verso 18, ¿qué dice? Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cómo superó él esos obstáculos que le decían las promesas de Dios no se pueden cumplir en su vida? Dice el texto que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Esperanza contra esperanza. O sea que cuando ya no había esperanza,
que cuando humanamente no había nada que hacer, que cuando humanamente no había ninguna solución, que cuando humanamente no había esperanza, alabado sea el Señor, él creyó y tuvo esperanza. Es lo que quiere decir ese texto. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, humanamente se le dijo a Abraham: no hay esperanza. Pero aún no habiendo esperanza, él creyó que aunque no había esperanza, sí había esperanza. Tremendo, hermano. Creyó, alabado sea el nombre maravilloso del Señor, en esperanza contra esperanza. O sea que cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. No hay esperanza, pero yo tengo esperanza. Las circunstancias le dicen: no hay esperanza, pero Abraham decía: sí hay esperanza, yo creo. Su cuerpo le decía: no hay esperanza, pero Abraham decía: sí hay esperanza. La esterilidad de su esposa le decía: no hay esperanza, pero él decía: sí hay esperanza. Él se estaba muriendo y humanamente le decía: no hay esperanza, pero él decía: sí hay esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza. De pronto usted y yo estamos enfrentando obstáculos a las promesas que Dios nos ha hecho, a las promesas que Dios le ha hecho a su vida, le ha hecho a su hogar, a su familia, los tratos que Dios ha tenido con usted. Y humanamente usted no dice: no hay esperanza. Usted mira las circunstancias a su alrededor y usted dice: no hay esperanza. O sea, usted no le ve salida a la situación por ningún lado. En medio de esa situación, cuando no había un panorama claro, cuando todo estaba oscuro, cuando humanamente no había nada que hacer, Abraham dijo: yo creo que sí va a suceder algo, yo creo que sí va a pasar algo, yo creo que todavía hay esperanza, yo creo que tiempos mejores vendrán. De pronto usted ya perdió la esperanza, porque usted y yo de pronto humanamente decimos: no hay esperanza. Pero Dios le dice en esta noche que su fe debe ser una fe que supere esos obstáculos. Y aunque las circunstancias y las situaciones que le rodean le digan en esta noche: no hay esperanza, usted diga: sí hay esperanza. Y el panorama oscuro, pero usted diga: sí hay esperanza. Y el tiempo es difícil, pero usted diga: sí hay esperanza. La situación complicada, pero usted dice: sí hay esperanza. Porque aquí hay un hombre que le toma la palabra a Dios, le cree a Dios, no le importa lo que está pasando a su alrededor, ni lo que está pasando en su propia vida. Él está anclado de lo que Dios ha dicho, y era lo que lo sostenía en pie en medio de la circunstancia que estaba viviendo. Qué maravilloso que tengamos esa fe, que tengamos esa confianza en Dios, esa confianza en su palabra. Alabado sea el Señor. Yo digo: Padre Celestial, si nosotros aprendiéramos a creerle a Dios, a pesar de no haber esperanza, de humanamente no haber salida, si uno aprendiera a tomarle la palabra a Dios, nuestra forma de vida sería muy diferente. Todo sería muy diferente en nosotros. Miraríamos la vida no desde el punto de vista nuestro, sino desde el punto de vista de Dios. No miraríamos las circunstancias con nuestra óptica, sino con la óptica de Dios. No la miraríamos con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. No miraríamos la situación con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire que el verso 19 dice, y no se debilitó. O sea, no se debilitó al ver que las posibilidades no eran ninguna. ¿Cuáles eran las posibilidades humanamente para que esa promesa se cumpliera en él? Ninguna. O sea, no había esperanza de nada. Pero aunque no habían posibilidades y aunque las posibilidades eran ninguna, esta palabra hermosa dice, no se debilitó en la fe. O sea, las posibilidades no son ningunas, pero él no se debilitó. El verso 20, bendito sea el nombre del Señor, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tremendo. Aleluya. No se debilitó, pero tampoco permitió que la duda invadiera sus pensamientos, invadiera su mente, invadiera su corazón. Él se fortaleció, él no se dejó debilitar, no permitió que su fe se debilitara y no permitió que la duda invadiera sus pensamientos. ¿Qué batalla libramos nosotros continuamente y más cuando estamos en medio de situaciones difíciles? La duda salta, invade nuestra mente y nos dice, no es posible, no se puede, eso no va a suceder, en su vida no va a pasar nada, en su casa no va a pasar nada, en su economía no va a pasar nada. O sea, y todo lo que hay a nuestro alrededor, reitero, es lóbrego, es oscuro. Pero aquí hay un hombre que no permitió que la duda, no permitió debilidad en su fe y no permitió que la duda invadiera su mente. Bueno, nosotros libramos mentalmente una batalla terrible. La batalla se gana o se pierde en nuestra mente. La Biblia dice que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Amén. O sea, esa persona que aún en medio de la crisis, su pensamiento no persevera en la crisis, no persevera en la enfermedad, no persevera en el problema. O sea, hay gente con unos señores problemas, pero viven como si no tuvieran ese problema, con unas terribles enfermedades, pero viven como si no tuvieran esas enfermedades, con una situación que uno dice, Padre Celestial, no entiendo cómo se ríe, no entiendo cómo hace esto, cómo hace aquello, con tantos problemas, con tantas situaciones. Es la persona que no ha dejado que su fe se debilite y no ha permitido que la duda, que la incredulidad controle su mente. Cuando la duda y la incredulidad quiere apoderarse de su mente se concentra en Dios, se concentra en la palabra, se concentra en la oración, se concentra en la fidelidad de Dios, se concentra en el poder de Dios, se concentra en saber que en el cielo tiene un Padre que se preocupa por él y que va a estar al tanto de sus necesidades. Alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria a su nombre. Mire que lo que muchas veces en el fondo de nuestro corazón nos lleva a veces a la desobediencia a Dios es la incredulidad. Es el no creerle a Dios. Es el no recibir la palabra que Él nos ha dado. Cuando yo permito que la duda llegue a mi mente, esa duda me va a llevar a pecar.
Esa duda me va a llevar a la desobediencia. Esa duda me va a llevar a contradecir lo que Dios ha dicho, a poner en duda la palabra, a poner en duda el testimonio de Dios, la promesa de Dios. Uno analiza y dice, hombre, ¿qué fue lo que llevó a Eva a la desobediencia? Cuando ella permite que la duda invada su mente, y cuando la duda toma el control de su mente, fácilmente desobedece a lo que Dios le había dicho. Porque mire que Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer. Del único que no van a comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Abraham le hubiera tomado esa palabra, Dios hubiera dicho amén. Encierra esa palabra, le mete candado y bota la llave al mar. A Eva Dios le da esa palabra y luego viene Satanás y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. No. De todos los árboles del huerto podemos comer. Del que no podemos comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comamos ciertamente vamos a morir. ¿Cómo? ¿Escuché mal? ¿Qué dijiste, Eva? Vamos a morir. Le dijo, no moriréis. No moriréis. Esa palabrita, Dios dice, moriréis, eso es suficiente. Satanás le dice, no moriréis. De una vez sembró la duda aquí, hermanos. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que usted coma de ese árbol, usted va a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando la duda se apoderó de su mente, ahora ella ve y dice que ve que el árbol era bueno, agradable, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Esa duda, esa incredulidad la llevó a la desobediencia. Porque si simple y llanamente yo le creo a Dios, es suficiente. No argumento, no contradigo. No le digo a Dios, es que a mí no me parece. Usted dice esto, pero es que yo pienso de esta manera. Mi forma de ver las cosas me dice que esto es mejor así. No, Abraham no le dio lugar a la duda en su mente, Eva le dio lugar. Y eso con facilidad la llevó a la desobediencia, la incredulidad. A lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hablado, nos va a llevar con facilidad al pecado. Pero aquí hay un hombre que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Alabado sea el Señor. No permitió que la duda invadiera su mente. ¿Qué está invadiendo su mente en este momento? ¿Qué es lo que da más vuelta, por decirlo así, en su mente? ¿Cuáles son los pensamientos que más están acomodados en su mente? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso Romanos dice claramente que nuestros pensamientos tienen que ser transformados. Ese mismo texto en otras versiones dice, cambien su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir. Bendito sea el nombre
maravilloso del Señor. Él no permitió que la duda invadiera sus pensamientos. No permita que la duda invada sus pensamientos al grado que lo lleven a dudar de lo que Dios le ha prometido, de lo que Dios le ha hablado. Y quiero terminar. Mire que todo lo que hemos hablado de esa resistencia de Abraham, cómo superó la falta de vitalidad de su cuerpo, cómo superó la esterilidad de su esposa. ¿Cuál era el fundamento? ¿Qué era lo que hacía que él no dudara? Que él no permitiera que su fe se debilitara. ¿Qué era lo que hacía que cuando trataba de llegar el desánimo, como dice el verso 19, él se fortalecía en fe dando gloria a Dios? Que cuando llegaba toda esa situación que le decía a Abraham, no se puede, él decía, sí se puede. Bendito sea Dios que sí se puede. Bendito sea Dios que mi esposa sí va a dar a luz. Bendito sea Dios que sí vamos a tener un hijo. Bendito sea Dios. O sea, él le creía a Dios, él alababa a Dios, él se fortalecía en fe. ¿Cuál era el fundamento? ¿En qué estaba basada o en qué se fundamentaba esa fe de Abraham para esperar lo que Dios le había prometido? Verso 20 y verso 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Oiga esto, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sabe cuál era el fundamento de esa firmeza de Abraham? Ese fundamento de él estaba basado en las promesas que Dios le había hecho. Su fundamento estaba en la palabra. Su fundamento estaba en el poder de Dios. Su fundamento estaba en la fidelidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice, plenamente convencido de que era también poderoso. O sea, poderoso. Yo estoy convencido que Dios es poderoso para hacer lo que ha dicho. Yo estoy plenamente convencido que Dios es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ese fundamento estaba en la fidelidad de Dios. Sabía que Dios era fiel. Entonces, mi fundamento es el poder de Dios. Mi fundamento está en las promesas que Dios me ha hecho. Y mi fundamento está en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Alabado sea el Señor. Y mire que esa firmeza de Abraham lo llevó no solo a recibir lo que se le había prometido. Alabado sea el Señor. Sino que también la fe que hay en él lo lleva no solamente a recibir lo que se le ha prometido, sino a ser justificado. El verso 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí hay un hombre que recibe más de lo que Dios le ha prometido. Un hombre que recibe más de lo que Dios le ha hablado. Porque hay un hombre que creía que Dios hace posible lo imposible. Cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios y hacemos esa palabra nuestra, Dios no solo va a cumplir lo que nos ha prometido, va a cumplir más, va a hacer con nosotros más.
de lo que nos ha hablado, más de lo que nos ha prometido, más de lo que Él nos ha dicho. Si su fe y mi fe están fundadas en las promesas de Dios, hermano, no vamos a fracasar, no vamos a desmayar, no vamos a quedar en la mitad del camino, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar, vamos a continuar sin importar las adversidades y las dificultades que podamos enfrentar. ¿Por qué? Porque le creemos al Dios que hace posible lo imposible, que llama las cosas que no son como si fueran. Hay cosas en su vida que no son, que las damos ya por muertas, que ya las hemos sepultado y le hemos colocado la lápida. Pero no se olvide que Dios hace posible lo imposible. Y no se olvide que Dios llama las cosas, aleluya, que no son como si fueran. Vamos a estar de pie. La Biblia dice que de la nada hizo todo lo que hoy tenemos y vemos, porque Él es todopoderoso.